La iglesia se ha visto afectada por enseñanzas negativas que han alejado al creyente del verdadero sentir de la adoración a Dios. Hoy día en la lección vamos a ver a Jesucristo cómo combate a una de ellas. Es nuestra lección en un momento con Dios. Era sábado, día de reposo, y Jesucristo había salido con sus discípulos a caminar. Nos dice en Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 23, que aconteciendo que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Lo que no es lícito. ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? La Biblia nos enseña en preceptos eternos, preceptos establecidos por Dios para llevarnos a adorarle a Él. Pero es el hombre el que ha tomado su propia interpretación de estos preceptos y los ha transformado en enseñanzas que han afectado el verdadero sentir o propósito de las cosas que Dios nos dice en su palabra. Y uno de esos es lo que estaba aconteciendo aquí. Los fariseos consideraban de que el hombre en día de reposo o el día sábado, como se conoce, tenía que ser un día en el que de absoluto descanso, en el que el hombre no podía hacer nada por el estilo. La Biblia nos enseña de que el día de reposo era dado para que el hombre pueda descansar de las labores diarias del trabajo y se enfoque en su cuidado personal y también en su estado espiritual. Que el hombre tenga un tiempo para adorar a Dios y descansar y compartir en su familia. Ese era el propósito del día sábado. Pero los fariseos habían llevado esta ordenanza a un extremo tal de que el hombre, según ellos, no podía hacer nada en absoluto, transformando la verdad bíblica en precepto humano. Para ellos no era lícito. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Los discípulos estaban caminando, no habían desayunado y estaban recogiendo ciertas espigas para poder comer trigo y desayunar. Los discípulos no estaban laborando con el propósito de hacer dinero, estaban solamente recogiendo algo para poder comer. Y ese fue el problema para estos hombres que supuestamente seguían la ley. Lo que los discípulos hacían era ilícito. El hombre ha transformado las verdades eternas y han hecho de ellas costumbres de hombres, lo que aleja al hombre de la verdad. Eso es lo que se conoce como legalismo. Ciertas conductas, ciertos principios que se establecen dentro de los mismos creyentes, especialmente en las iglesias, que forjan a que el hombre solamente tenga que hacer ciertas cosas de cierta manera, porque de otras formas eso no llegaría a agradar a Dios, alejando del principio verdadero de lo que representa la adoración. Los principios bíblicos no son cambiables. Las formas, mientras no afecte el principio bíblico, no tienen ningún problema. El problema es que el legalismo sí apunta y aleja las verdades de las verdades al hombre y hace mucho daño. Jesucristo, hablando de eso, le recordaba una historia en el Antiguo Testamento cuando David, huyendo del rey Saúl, se acerca hacia un campamento donde estaban unos sacerdotes y le pide de que permitan recibir del pan que estaba de la propiciación, pan que solamente estaba destinado para los sacerdotes, para poderse él alimentar y los suyos. Y recibe el pan y se alimenta y continúa su jornada. Jesucristo les recuerda de que no hubo ningún problema en lo que David hizo, en función de que se alimentó del pan que aparentemente era destinado solamente para los sacerdotes, pero que en ese instante fue utilizado en misericordia para alimentar a un hombre en necesidad. Si bien Jesucristo no defendió la manera como David solicitó, enseñaba Jesucristo de que el propósito fue bueno, aunque no estaba justificando como lo hizo David. Y eso sí es cierto. Jesucristo nos recuerda en el versículo 27 de que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? El día de reposo fue establecido
para que el hombre pueda descansar de sus labores, para que el hombre pueda pasar tiempo en su casa, dedique tiempo para adorar a Dios y pueda pasar tiempo con su familia. Dejar a un lado todos los trabajos de los otros días y poder enfocarse en un tiempo de descanso y de espiritualidad. Eso es lo que representaba el día de reposo. Pero los fariseos habían llevado al día de reposo a ponerlo sobre el mismo hombre. Y Jesucristo dijo, no, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dios hizo el día de descanso para favorecer al hombre, pero en cambio los fariseos habían hecho de que el hombre tenga que someterse al día de reposo. Y ahí donde era el problema. Jesucristo, siendo el Señor, les dice en el versículo 28, el Hijo del Hombre es del Señor aun el día de reposo. Él tenía la autoridad y él podía decir que era correcto y que no era correcto. Y Jesucristo les dice ahí en ese momento a los fariseos, lo que hicieron mis discípulos no tenía nada de malo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el legalismo entre en nuestras vidas y destruye el principio bíblico que está lleno de amor y de verdad? A veces lo que el hombre forja destruye lo que Dios establece. Tenemos que tener mucho cuidado que eso no afecte nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.